Un saludo para cada uno de ustedes. Esta ponencia la he titulado Entre fronteras y derechos, expulsiones sin garantías y acceso a la justicia de las mujeres migrantes bajo el principio de non-refoulement en el sistema interamericano de derechos humanos. Mi nombre es Glorimar León, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chile y esta es una ponencia que he presentado con ocasión del V Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad. Por ello, la discusión la he dividido en tres aspectos importantes. El primero va a abordar el reconocimiento del derecho de acceso a la justicia en el sistema interamericano de derechos humanos y cuáles son los problemas o las dificultades en la implementación práctica respecto de estos colectivos o de las mujeres migrantes en particular. En segundo lugar, me voy a enfocar en el principio del non-refoulement como una piedra angular en el régimen de protección internacional respecto de los derechos que asisten a las mujeres migrantes frente a la expulsión. Y en tercer lugar, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuáles son los avances y los desafíos en la integración de una perspectiva de género e identidad cultural respecto del acceso a la justicia por parte de las mujeres migrantes en los procesos de expulsión. Empezando con la primera parte de las tres secciones de esta ponencia en cuanto al reconocimiento del derecho de acceso a la justicia en el sistema interamericano de derechos humanos, he de mencionar a breves rasgos o de forma muy genérica que su consagración se observa o se desprende del artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No obstante, pese a este reconocimiento y a los distintos criterios que han sido desarrollados por la Corte en relación con el alcance del acceso a la justicia, en la práctica hay muchas dificultades para un reconocimiento efectivo de este derecho por parte de las mujeres migrantes. Estas experimentan distintos factores que se intersectan como su condición migratoria, su identidad cultural, y el tema del género que lejos de favorecer la inclusión exacerba la discriminación de estos colectivos. A menudo en distintos procesos de expulsión las mujeres migrantes no cuentan con intérpretes, no tienen una asistencia legal adecuada a sus particularidades, no hay una valoración circunstanciada de cada caso y de alguna manera se vulnera entonces el debido proceso y por supuesto el acceso a la justicia, lo que agrava la indefensión de estos colectivos frente a la expulsión. Además, es muy importante destacar, y lo han mencionado distintos órganos internacionales, que hay una ausencia de mecanismos adaptados a contextos interculturales, lo que constituye una omisión estructural por parte de los estados y de esa forma se invisibiliza las necesidades específicas de estos colectivos. El reconocimiento del derecho de acceso a la justicia no solo se traduce en una disponibilidad formal de mecanismos judiciales y administrativos, sino que también debe tender hacia su adecuación cultural, lingüística y con una perspectiva de género. Para que las garantías que están consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos sean realmente efectivas y no meramente formales, deben interpretarse en consonancia con el principio de igualdad y no discriminación que está recogido en el artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, es necesario también la incorporación de una perspectiva de género en el acceso a la justicia. Hay casos emblemáticos desarrollados por la Corte Interamericana como el Campo Algodoneros versus México y el de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México del 2018, en los que la Corte ha sostenido, y voy a leer esta parte de la presentación, dice: el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia debe incorporar un enfoque de género que permita revelar la discriminación estructural y la posición de ventaja que enfrentan en el sistema jurídico. Ello implica entonces que todos los mecanismos y los procedimientos de acceso a la justicia tienen que adaptarse para disminuir, para eliminar los obstáculos derivados del género como los estereotipos, la revictimización y las barreras institucionales. Además, hay que considerar también el contexto cultural. Hay sentencias desarrolladas por la Corte para grupos indígenas, como por ejemplo el de comunidad indígena Yaqui Axa versus Paraguay del 2005 y otros,
donde la Corte ha reconocido que los pueblos indígenas enfrentan formas diferenciadas que afectan sus derechos por la falta de mecanismos adaptados culturalmente para el ejercicio del acceso a la justicia. Y ha señalado, y también voy a leer acá esta cita, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a procedimientos adecuados y culturalmente pertinentes para estos pueblos. Por lo tanto, aunque el tiempo no me da para revisar muchos criterios jurisprudenciales que se desarrollan en esta línea, en base al principio de igualdad y no discriminación y en base a la necesidad de un enfoque de género que ha sido reiterada por la Corte, todos estos lineamientos y la necesidad de adaptar culturalmente los mecanismos y el acceso a la justicia para las mujeres migrantes debiese hacerse una realidad y debiese propenderse a este logro o a este objetivo. Ello ha sido reiterado también por distintos órganos, tanto en el ámbito universal como en el ámbito interamericano. Me permito citar acá, por ejemplo, lo que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la necesidad de que el acceso a la justicia tiene que atender las características específicas de las personas usuarias. En el 2007 la Comisión ya había señalado que la falta de sensibilidad cultural y de enfoque de género en los sistemas judiciales constituye una forma de exclusión y discriminación que niega el acceso real a la justicia. Y más interesante aún han sido los pronunciamientos del Comité de Discriminación o de la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, que en su recomendación general número 33 señaló algo muy importante, y lo voy a leer, dice: los estados deben asegurar que los sistemas de justicia sean accesibles para todas las mujeres, incluyendo la provisión de servicios lingüísticos, información culturalmente apropiada, asistencia legal gratuita y personal judicial capacitado en género y diversidad. Así que en base a estos criterios se refuerza la necesidad de adaptar el acceso a la justicia bajo una perspectiva de género y bajo un enfoque intercultural respecto de las mujeres migrantes. Junto a los criterios y recomendaciones que hemos estado revisando, también resulta importante destapar o revisar todo aquello relativo al principio de non-refoulement, por ser una piedra angular del régimen de protección internacional. Este principio prohíbe la expulsión, devolución o extradición de personas a un país donde su vida corra peligro o su integridad personal, y aunque originalmente ha sido reconocido en el Estatuto de Refugiados, en el artículo 33, su alcance ha sido ampliado. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es una norma de jus cogens aplicable a todos los estados. Según se desprende de la literatura, este principio impone la obligación positiva al Estado de examinar de forma individualizada los riesgos que experimenta o que se enfrentaría una persona expulsada, considerando factores como persecuciones por razones de género, identidad cultural, violencia doméstica o discriminación estructural. No obstante, la práctica revela que su implementación resulta todavía deficiente. Aún persisten expulsiones sumarias y garantías procesales mínimas, lo que vacía de contenido a este principio. Particularmente en el caso de las mujeres migrantes, la falta de incorporación de enfoques interseccionales en los procedimientos migratorios impide que realmente haya una correcta evaluación del riesgo, y ello constituye evidentemente una violación indirecta del principio de non-refoulement. Por ello es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho énfasis en el reconocimiento del principio de non-refoulement como garantía o norma de jus cogens. Ha señalado en su opinión consultiva 21 del 2014 respecto de los niños y niñas migrantes que el principio de no devolución forma parte del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos y constituye una garantía básica, incluso con carácter de jus cogens. Por lo tanto, es importante que se evalúen criterios que ha desarrollado la Corte para su aplicación, como la evaluación individual del riesgo, la garantía del debido proceso, la prohibición de expulsiones colectivas
y la implementación de medidas especiales para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Todos estos elementos, todas estas disposiciones son necesarias que se evalúen y se incorporen en relación con los procesos de expulsión para garantizar que las mujeres migrantes puedan acceder o puedan realmente ejercer su acceso a la justicia bajo el respeto de todas estas medidas y de alguna manera la implementación del principio de non-refoulement que puede coadyuvar en un reconocimiento efectivo de estos derechos. Para concluir, realmente queremos enfatizar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce formalmente el derecho de acceso a la justicia, pero su implementación práctica se enfrenta a diversos obstáculos. Las mujeres migrantes, ya lo hemos mencionado, suelen verse afectadas por falta de mecanismos procesales adecuados que de alguna manera restringen su acceso a la justicia en contextos de frontera. El principio de non-refoulement entonces se ergue como una piedra angular o una base fundamental para evitar la expulsión en países donde estas mujeres pueden enfrentar riesgos graves y es una salvaguarda clave, pero su aplicación es limitada debido a la ausencia de garantías procesales claras y a la escasa consideración del contexto cultural y de género de las mujeres migrantes. Por ello es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha avanzado en reconocer la perspectiva de género en la protección de estas mujeres y asimismo los diversos criterios que han desarrollado los órganos de tratados también apuntan a la necesidad de este reconocimiento. No obstante, en los procedimientos administrativos de expulsión, las mujeres migrantes enfrentan dificultades aún asociadas a la transparencia, al acceso limitado de recursos judiciales que impactan negativamente en un acceso a la justicia real por parte de estos colectivos. Es necesario fortalecer la interpretación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos incorporando una visión interseccional que consolide los criterios que se han venido desarrollando y de esta manera se pueda traducir todos estos criterios en la implementación de un acceso a la justicia efectivo, real, bajo un enfoque intercultural y una perspectiva de género respecto de las mujeres migrantes. Muchas gracias.